Esto es Cazadores de la Historia. El mexicano descubridor de uno de los campos petroleros más grandes del mundo murió en el abandono. En el año de 1958, el pescador de 44 años, Rudecindo, iba a bordo del barco camaronero Centenario del Carmen cuando se topó con el petróleo. Había visto por primera vez una mancha negra en medio del mar en el estado de Campeche, en el sureste del país. Vio que salía una enorme burbuja que se extendía en la superficie y de inmediato se dio cuenta de que era petróleo. Otros pescadores suponían que se trataba de los remanentes del naufragio de alguna nave. Rudecindo se lo guardó durante casi una década. Sabía que lo que había allí era petróleo. No es claro si por desinterés o porque los camaroneros querían evitar que llegara la industria petrolera a sus aguas. Fue hasta que en 1968 llegó al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a vender pescado, que les comentó a otros pescadores que había descubierto petróleo en sus aguas. El pescador llevó a los ingenieros petroleros de Pemex a su hallazgo. Los estudios de los ingenieros Javier Meneses, Serafín Paz y Mario Galván confirmaron el hallazgo, guiados por Rudecindo, pero esto también significó tragedia para muchos, incluido el propio descubridor, ya que la pesca se limitó enormemente desde que Pemex tomó el control de la región en Ciudad del Carmen. Ahí la compañía estatal Petróleos Mexicanos Pemex encontró el más grande yacimiento de crudo de la historia del país, que en su momento solo estaba por debajo del campo petrolero Wagar en Arabia Saudita, siendo la mayor fuente de ingresos del país. El yacimiento fue nombrado Cantarell en honor a su descubridor, y Ciudad del Carmen se transformó en una ciudad petrolera a partir del hallazgo del complejo. En las aguas relativamente bajas, a menos de 100 kilómetros de las costas de Campeche, Pemex detectó en 1971 el yacimiento. Los pozos del complejo llevaron la producción del crudo a 1 millón de barriles diarios. En la década de 1980, casi 40% de lo que extraía México entonces, lo que dio pie a que el gobierno emprendiera grandes proyectos de infraestructura y gasto público. Pero para Ciudad del Carmen, la invasión de la industria petrolera confirmó los temores de los camaroneros de la región. Unos 1000 barcos pesqueros ya no podían navegar ahí, y los pescadores y gente local le dieron la espalda a Rudecindo por haber hecho público su hallazgo. Pemex le prometió empleo y el gobierno mexicano le entregó en 1978 una medalla de oro con motivo del 40 aniversario de la nacionalización petrolera. Pero después de los reconocimientos y aplausos, Cantarell recibió un empleo sin contrato fijo como auxiliar de limpieza en un laboratorio de Pemex en Campeche, con un sueldo muy bajo. Perdió el apoyo de su comunidad y las autoridades se fueron olvidando de él. Diversos políticos de la época hicieron promesas a don Rudecindo para ponerlo en una buena posición a él y a su familia para que no les faltara nada, pero no fueron cumplidas. El viejo pescador aseguró que las cartas que enviaba a los ejecutivos de Pemex y del gobierno federal nunca le trajeron una mejora salarial ni un buen empleo. Así, el hombre que llevó a Pemex hasta su más grande descubrimiento murió sin casi ningún patrimonio que dejar, en la miseria y en una situación deplorable en mayo de 1997 a los 82 años. En otro país sería casi un héroe, pero en México se le condenó al olvido. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal Cazadores de la Historia.